Ahora sí se va todo. Apoyando un poco a Claudia Viena. Recuerden que esto es en vivo y estamos muy felices de que estén allí. Estamos intentando que amigos por Facebook puedan también disfrutar de este encuentro con Claudio y con el Teatro Guloya. Alguien que me diga si en el Facebook Live se está ya viendo la imagen, la transmisión en vivo en el Facebook de Guloya. Pronto no, todavía no, eso es lo que estamos esperando, Claudia. Deja ver. Recuerden grabar, chicos, poner en grabación aquí en récord. Y todavía hay gente pidiendo entrar, o sea que hay que ver si alguien te está solicitando. Estoy llevando esto por aquí. No, no hay solicitante. ¿Qué tú quieres hacer ahora? ¿Mm? Poner en grabación aquí. Ya se está grabando. Queremos saber si ya lo tienen. Ok, ¿alguien puede chequear lo del Facebook, Yacela? Tal vez nos podría dar esa mano. Todavía, espérate, todavía no se ve el live. Te estoy chequeando. La verdad que ya no puedo hacer más nada. Creo que sí, que ya está en vivo. Ok, gracias. Gracias. Sí, ya sí, está en vivo. Ok, ahora sí, seguimos. Formalmente comenzamos los planteamientos. Decía que esto es muy testimonial, que esto es como Guloya, de su experiencia creativa y reflexiva, y también como maestros hemos conversado, por así decir, con el pensamiento de estos maestros. Por lo tanto, esto no es letra sobre piedra. La idea no es plantear que estas son cosas conclusivas, sino simplemente testimonios sobre cómo nosotros hemos construido nuestro hacer de estos pensamientos. Muy bien, vamos a empezar. ¿Se ve la gráfica? Alguien que me diga que se ve la gráfica. Sí, se ve la gráfica, se ve bueno, bien. miren, como personas y como artistas, nosotros nos manejamos con 3 dimensiones. La dimensión del ver, del hacer, del lograr. ¿Qué significa eso? Lo que vemos no es solamente lo que percibimos con los ojos, sino cómo damos cuenta de la realidad. Es decir, cómo pensamos la realidad y cómo la sentimos, cómo nos sentimos frente a ella. Es decir, cómo entra la realidad en nuestra sensibilidad, en nuestro pensamiento. El hacer tiene que ver con esas actividades, acciones, prácticas en que traducimos o expresamos, o a veces no expresamos, esos pensamientos, esas emociones. Y el lograr tiene que ver con los resultados, es decir, aquella cosa que obtenemos con esos haceres, esas prácticas. Bien, ¿qué sucede? Que ese ver está altamente influenciado por creencias profundas que tenemos. Esa creencia profunda es lo que se conoce como paradigmas, pensamientos muy, muy inculcados en nuestro ser, en nuestra psiquis, y que nos comportamos en base a eso que está en nuestro disco duro, por así decir. Tenemos paradigmas para la vida y también tenemos paradigmas para pensar y sentir el teatro. Y muchas veces esos paradigmas, como lo de la vida, entran sin pedir permiso. Nos lo enseñan por ósmosis, por imitación, y van entrando en nosotros. Esos paradigmas teatrales pueden empujarnos hacia la acción, movilizarnos, convertirnos, estimularnos a ser creativos, pero también hay paradigmas que nos paralizan, nos llenan de miedo, nos obstaculizan nuestro procedimiento. Es decir, hay paradigmas que nos mueven hacia la acción creadora y paradigmas que nos, por así decirlo, nos dificultan, nos detienen. El hacer, teatralmente hablando, tiene que ver con poner en práctica el manejo de un lenguaje. Ahí falta una E, bueno, pero me entienden. Y eso se traduce en lograr esos resultados que anhelamos, que queremos. Y los paradigmas que vamos a ver dentro de poco tienen que ver con cómo entendemos la verdad en el teatro, por supuesto, cómo entendemos la relación con el realismo y cómo entendemos la función social del teatro. Seguimos. Este es un cuadro que puede perfectamente movernos a hacer la primera actividad. Estos no son los paradigmas de los 6 maestros que mencioné, pero son paradigmas que muchas veces están en nuestra psique cotidiana. Ustedes me dirán, mira, tú puedes tener acceso al chat. Ustedes me dirán si
por su mente pasan estas cosas. Hay paradigmas que tienen que ver con la preocupación y estar en eternamente queja y nos movilizan. Y otros que, digo, nos obstaculizan. Y otros que tienen que ver con la acción creadora que nos llevan nos estimulan. Por ejemplo, ustedes pueden poner el número del paradigma con que se identifican. A nivel, y voy a dar unos segundos para eso mientras lo leo, lo pueden hacer ahora. El primer paradigma que tiene que ver con preocupación y queja, que muchas personas manejan en este país, personas de teatro, es el que dice que del teatro no se puede vivir. Hay gente que tiene eso metido en su psiquis y esa situación está fuera de su control, por mucho que tú puedas hacer. Tú entiendes que tú no puedes vivir el teatro y punto, y ya, lo descartas. Hay gente que tiene eso metido. Si es tu caso, puedes poner el 1. El número 2 dice que el Estado dominicano no ayuda al teatro y eso se refleja en su calidad. Para que esto mejore, es necesario que el gobierno y las empresas tomen la iniciativa y se hagan cargo de un plan de acción. Hay gente que está esperando que el Estado venga a salvarlo y el empresariado. Si es tu caso, puedes marcar el 2. El 3 dice que hacer teatro para obtener recursos económicos es negativo y eso está alejado del verdadero arte. Hay gente que está ubicada en esa posición. Hay el 4 que dice que el dominicano es por esencia pesimista y nunca podrá mejorar su realidad. Bueno, hay gente que está parado ahí. El 5 dice que el teatro dominicano carece de dominio técnico, por lo que resulta imprescindible irse de este país, porque aquí no lo hay, ese dominio técnico. Si hay gente que está ahí, se puede identificar con el 5. El 6 y último de esta lista que armé de manera arbitraria en base a mi experiencia, seguro hay más, dice, el teatro dominicano carece de paradigmas propios, por lo que hay que refugiarse en el pensamiento de maestros globales. En este caso, paradigmas quiere decir paradigmas emblemáticos que inspiren a otros a seguir el camino creador. Frente a estos paradigmas de preocupación y queja, yo personalmente confieso que he pasado por los 6 en diferentes momentos de la trayectoria de Guloya en estos 29 años. Cada quien decide espontáneamente si quiere compartir en el chat con cuál paradigma de esto se identifica. Frente a ellos pueden haber otros paradigmas que tienen que ver con la acción creadora. Esa es la columna de la derecha. El primero dice, aun cuando yo reconozco que hay cosas fuera de mi control, escojo estar a cargo de mi vida y hacer el intento de vivir de mi oficio de manera digna, aunque aprenda en el camino de mis errores. Hay gente que elige eso. El segundo paradigma que tú puedes elegir es el siguiente. Dice así, la mejora y el cambio inician conmigo. Elijo entonces identificar los acuerdos y planes que ya han hecho mis colegas, nutrido de experiencias de otros teatristas que han pensado y se han comportado de manera colectiva, logrando conquistas relevantes. Eso está ahí como camino opcional. El tercero dice, elijo gestionar recursos económicos, incluso gestionarlos haciendo el mismo teatro para poder hacer un teatro de calidad y dedicarme a él con más tiempo. Cuarto, puedo dosificar la información negativa que recibo. No puedo estar pesimista todo el tiempo. Yo puedo dosificar qué escucho y qué no escucho y priorizar el buscar alternativas para mi círculo de influencia, mi círculo de intimidad, mi cotidianidad más inmediata, lo que yo sí puedo controlar. Quinto, elijo pensar que el dominio técnico es algo a lo que se llega. Algo que se logra con tiempo y esfuerzo, no es un punto de partida. Nadie nace genio, salvo 2 o 3 excepciones. Siempre tengo en la boca a Wally Jaques, mi genio preferido. Pero por eso, como es algo a lo que se llega, entonces yo elijo tenerme paciencia y hacer el intento de cada día de lograr ese dominio técnico al que debo de llegar. Sexto y último, dedicar tiempo para revisar y renovar cómo pienso el teatro, escudriñando cómo han pensado mis maestros la realidad en la que vivo y la han intentado transformar sin desdeñar las conexiones con grandes maestros de otras latitudes. Fíjense el universo amplio de paradigmas que están flotando en el aire. Déjame ver si puedo ver el chat
para ver si alguno ya ha elegido su número y ha puesto el número de paradigma, ya sea negativo o positivo, con el que se identifica. Estamos tratando de verlo. Muy bien. Vamos al chat, aquí abajo. Muy bien, a ver por aquí abajo. Hay que darle por aquí, yo creo. El 1. Ok, veo 6, veo 6, mucho 1. El 1 y el 6 son muy populares. El 1 y el 6 son muy populares. Muy bien, muchas gracias. Igual, tu ejercicio personal lo quería hacer solamente para que viéramos que son cosas que tienen que ver con la realidad. Paradigmas que nos determinan, creencias fundamentales que nos determinan, ya sea hacia la creación o hacia paralizarnos. Vamos entonces ahora a pasar a la diapositiva de nuevo. Y dice así. Viene. Es aquí, yo creo. Doble clic. Bien, avanzo. Unos segundos para que se vea de nuevo. Vamos hasta ahora bien. Usted sabe que estamos reinventándonos todos. Bueno, nos quedamos aquí. Cada quien elige el paradigma con que se identifica. Repito, yo he estado en todos ellos. En todos ellos yo he estado. Esta actividad es para remover las simientes, para que cuestionemos cuáles son esos paradigmas que nos movilizan y cuáles son esos paradigmas que nos paralizan. Bien, luego vamos a caer ahora en los maestros que mencioné al inicio. Si me permites. Voy a tratar de pasar la diapositiva. Yo pienso que ya, hay que hacer lo que se puede hacer. Bueno, ¿qué pasa? El hacer, vamos hasta que es la segunda burbujita yendo en el sentido del reloj. El hacer de manera práctica, manejando un lenguaje, tiene diferentes connotaciones. Nosotros, los agentes de teatro, hacemos manejando un lenguaje, el lenguaje teatral. Ese lenguaje podemos elegir, según el paradigma que esté en nuestra cabeza, elegir que sea creativo, apasionado, inspirador, eficaz en el manejo, en la comunicación con el público y riguroso. Pero según el paradigma que tenemos en la cabeza metido, nuestro hacer, nuestra práctica de lenguaje puede ser el de la queja, es decir, parco, pasivo, apático, desinteresado y en consecuencia ineficaz. Fíjense la importancia de ver qué paradigma rige mi cabeza para entonces ver cómo mis sentimientos y mi accionar práctico a nivel del lenguaje se orienta. Por lo tanto, en estos tiempos pandémicos, la práctica del lenguaje teatral implica hacer una pausa y ahora hay que agradecer en medio de toda la pandemia esta pausa, porque podemos pensar en esos paradigmas y en consecuencia reconectar nuestro accionar de manera creativa y rigurosa. El lenguaje de la queja se entrampa. Hay gente que dice, no puedo hacer teatro por los paradigmas que están en la cabeza negativos. Hay gente que dice, la culpa de que yo no puedo hacerlo es de otro, del Estado, por ejemplo. O es que yo no tengo opción, tengo que irme de este país. O es que otro no me deja hacerlo. Mi familia, la novia, el novio, la falta de dinero, la sociedad. O caramba, rendirse. No hay nada que podamos hacer. Fíjense lo importante de cómo el paradigma determina mi práctica de lenguaje. Es muy poderoso el lenguaje. Tanto la palabra como el lenguaje escénico. El lenguaje creativo y también podríamos decir proactivo puede asumir, decir, caramba, yo sí puedo, lo voy a intentar por lo menos. O yo soy corresponsable de mi situación, de lo que me pasa. Yo tengo una cuota y procuro alianzas y acuerdos con los demás sectores que me adversan, que me son contrarios. Voy a identificar cuáles son mis opciones para lograr mis metas teatrales. Cuarto, voy a identificar las maneras de persuadir, no todo de confrontar. Yo puedo convencer a quien es contrario mío y determinar junto con él en un diálogo cuáles son las ideas pertinentes y convencerlo y unirlo a la acción. Pero para eso hay que entrenarlo y elegirlo a nivel del lenguaje. Quinto y último, miren qué diferente cuando uno dice, debe haber algo que yo pueda hacer para vivir del teatro. Es muy diferente a rendirse desde el principio. Por lo tanto, el hacer, que es donde nosotros concretizamos el pensamiento, es fundamental determinar en qué dirección tú vas.
si con el lenguaje de la queja o con el lenguaje proactivo. Cuando tú haces la pausa y la reflexión, eso implica reconocer qué y cómo estoy pensando. Que eso incluye, por supuesto, qué estoy sintiendo. Pensamiento también incluye qué estoy sintiendo. Segundo, identificar qué pide el reto creativo que tengo delante, qué pide de mí, qué pide que yo aprenda, qué impide que yo sacrifique, qué impide que yo discipline, qué pide que yo logre. Tengo que identificarlo. Tercero, reflexionar con cuál paradigma yo quiero estar conectado en este momento. A veces yo me quiero quejar y es válido. No somos santos ninguno y tenemos motivo más que suficiente para estar en la queja y en la preocupación. Pero si nos lanzamos solo por ese extremo, nos podemos paralizar. Entonces, ¿con cuál paradigma yo prefiero estar conectado? Cuarto, ¿cómo puedo yo contribuir a lograr que ese paradigma me mueva hacia la acción de la mejor manera posible? Entonces, la actitud lo es todo. Y también, por supuesto, hay que vencer las dificultades. Resumiendo esta primera parte introductoria, ver, identificar qué paradigmas pienso, me hacen sentir a nivel del teatro, me conducen a cómo manejo de manera práctica el lenguaje del teatro y yo tengo que decidir en qué me voy a enfocar. Si me enfoco en las preocupaciones y en las quejas que me pueden frizar y congelar, o si me enfoco en la acción creadora, en superar las dificultades y acercarme entonces a eso que quiero lograr, esos resultados escénicos que también tienen que ver con la relación con los públicos, con los espectadores, que son las que yo quiero, anhelo, la que anhelo. Si estoy en ese camino, más que en el otro, que en el de la queja, entonces puedo hacer la transición cotidiana de las dificultades a lograr resultados anhelados y revisar y, por qué no, hasta renovar los paradigmas que tengo en la cabeza. Fíjense que este es el marco conceptual que orienta lo que vamos a hacer ahora con los tres maestros globales, Stanislavski, Brecht, Eugenio Barba, y lo que vamos a comparar, a buscar la conexión con los maestros locales, es decir, Hostos, Pedro Enrique Sureña y Juan Bosch, que escribieron mucho sobre teatro, el tema que no lo conocemos y ahora vamos a tratar de compartirlo con ustedes. Seguimos. Está el paradigma de la verdad, o los paradigmas que tienen que ver con cómo manejamos la verdad. Hay gente que ni se lo plantea, es decir, la verdad no es parte de su pensamiento teatral. No. Pero hay gente que sí. Por ejemplo, Bertolt Brecht, ese gran maestro alemán, plantea, fíjense cómo eso afecta al hacer y lo que se va a lograr como resultado, que la verdad hay que escribirla y decirla en las condiciones idóneas, ideales, en que ésta debe expresarse, sin hacerse matar por ello. Una de las condiciones que pone Bertolt Brecht para manejar la verdad del teatro es la astucia. En internet pueden buscar las 5 dificultades para decir eficazmente la verdad, y una es tener la astucia de decirla, la inteligencia. La idea es decir la verdad, pero no sacrificarse al punto de perder la vida. Él plantea incluso que escribir la verdad es luchar contra la mentira, pero la verdad no puede ser algo general, elevado, ambiguo, dudoso. Palabra de Brecht. Luego al final le voy a decir la fuente. Pues son estas las brechas, los resquicios por donde se puede deslizar la mentira, en la ambigüedad, en lo muy general. La verdad, dice Brecht, que debe decirse pensando en sus consecuencias sobre la conducta de aquellos que la reciben. La plantea en su valor absoluto como forma de denuncia y de arma contra la opresión. Así entiende Bertolt Brecht la verdad. Ese es el gran maestro global. Pero ¿qué pasa? Pasemos la página. Stanislavski también, igual que Brecht, es muy estudiado en las academias de este país y fuera de aquí. Yo pienso que no hay academia que se respete, que no estudie los postulados y los paradigmas de Stanislavski. Pero fíjense que él se enfoca en la verdad real como en la verdad escénica, es decir, la del teatro.
hace la diferencia. Expresa los aspectos distintivos de la verdad escénica y la necesidad de ser convincente, creíble. Fíjate tú, verdad en la escena, y lo cito, es todo aquello en lo que podemos creer con sinceridad, sea en nosotros mismos o respecto a nuestros compañeros. La verdad no puede separarse de la creencia. Él plantea que la verdad debe inspirar una creencia en la posibilidad de que en la vida real existen emociones análogas, es decir, parecidas, no las mismas, a aquellas que el actor experimenta en escena. Ese sigue siendo un reto creativo y como dije al inicio, lo repito para los que llegaron después, estas son las opciones paradigmáticas de Guloya, no tienen que ser las de ustedes, pero Guloya en un momento de su vida entró en contacto con este paradigma y lo asumió. Plantea la verdad como actuar, trabajar en escena con sinceridad. Vamos a Hostos. Vimos el gran maestro Stanislavski, el gran maestro Brecht. ¿Qué plantea Hostos en su texto sobre la moral social? Tratado sobre la moral social. Al final le voy a compartir dónde lo encontré. Hostos, en el siglo XIX, escribió un tratado sobre la relación de la estética con la moral, del teatro con la moral. Tú puedes estar o no estar de acuerdo. Lo que yo te pido es que lo escuches, que lo leas y que lo conoces. Porque para mí es triste saberme de memoria el paradigma brechiano y el stanislavskiano y no saber que ese gran maestro y educador que fundó una visión de la educación en nuestro país y en América Latina planteaba una idea de la verdad y que yo la desconozco. Hace pocos años que yo entré en contacto con esto y se lo voy a plantear. Él dice que la verdad en el teatro se fundamenta en el carácter moral del arte y en la relación entre moral y estética. ¿Cuál es la relación que él plantea entre moral y estética? Está muy ampliamente planteado en ese libro, solo voy a hacer una cita. Él dice, él habla de promover, estimular desde el punto de vista educativo, por ejemplo, pero también el artista de teatro, lo que él conoce como la sensibilidad estética, la sensibilidad que se estimula en contacto con el arte y con fenómenos no artísticos, pero sobre todo del arte. Esa sensibilidad él la define como una actividad que educa fuerzas subjetivas y poderosas en el desenvolvimiento de la vida práctica, como lo es el gusto por lo bello y lo original, o la originalidad, como la vía de cultivar al individuo. Por siempre el cultivar lo bello y la originalidad, siempre del bien social. Fíjense cómo este señor articula educación estética o sensibilidad estética con el gusto por la belleza y con la expresión de la individualidad en conexión armónica con el bien social. Él le llama dramática al teatro y cito, la dramática tiene capacidad moralizadora y puede y debe y es bueno la despliegue, es decir, la esparza en la objetivación viva y activa de los males sociales. Oye bien, el teatro puede, debe y es bueno que lo haga, planteando los males sociales de manera objetiva y activa a través de él. Si yo fuera una persona bíblica, dijera palabra de Hostos. Para mí fue muy revelador y muy un antes y un después descubrir que Hostos tiene estos planteamientos para el teatro, para la estética, para la dramática. Fíjense lo que plantea. Seguimos con Hostos. Dice, y lo cito, el objeto sustancial del arte es la búsqueda de lo bello. Y si la belleza se encuentra en la observación, en analizar y en presentar las deformaciones de la vida colectiva, léase los problemas sociales, ahí debe el arte buscarlo. Aún habrá moralidad en ese empeño, porque la verdad es siempre un bien y lo practica quien lo enseña y lo practica quien lo aprende. Bueno, palabra de Hostos. Esto a mí me cuestionaba mis paradigmas de manera brutal, porque la idea de la belleza conectada a la verdad y al planteamiento en escena de las deformidades de la vida colectiva, los problemas sociales, yo lo conocía de Brecht, pero no de Hostos. Y ahí siento
que hay una conexión entre un pensamiento global y un pensamiento que tiene que ver con un hombre que vivió como yo vivo, con las dificultades que yo vivo. Finalmente, para hacer una comparación sin ánimo de ser conclusivo, como dije al inicio, los tres, Brecht, Stanislavski y Hostos, plantean que la búsqueda y expresión de la verdad debe ser objeto del arte. Los tres plantean que se presenta en el teatro desde el punto de vista axiológico. ¿Qué quiere decir axiológico? Desde el punto de vista de poner en práctica los valores. Por lo tanto, el teatro tiene una obligación moral para con la sociedad y la humanidad. El deber de los artistas del teatro es representar la realidad, mostrar la verdad y con ello llevar a la meditación sobre los propósitos morales de su condición humana. Los tres coinciden en ese aspecto. Las diferencias son muchas. Brecht fue un dramaturgo altamente trascendente, generó un método que se enseña en academias. Stanislavski ni se diga, pero me parece sumamente significativo rescatar qué pensaba o qué piensa, porque su pensamiento está vivo, un número de otros sobre la verdad y el teatro, y cómo rescatar, revisitar, replantear, creativamente hablando, este paradigma. Hasta ahí hemos visto el planteamiento de Hostos, Brecht, Stanislavski sobre la verdad con sus similitudes. Reitero, haciendo llamamientos muy puntuales, porque esto implica un trabajo de muchas horas. Quiero ahora pasar al tema del realismo. El realismo y el teatro. ¿Cómo entendemos el realismo? Mucha gente confunde realismo con hablar de la realidad en el arte. Pero tengo que recordar que el realismo es una solución artística. Se le llamó así, realismo. Llevar y crear en escena imágenes, símbolos, una conducta artística que se parezca lo más posible a sus formas originales en la vida cotidiana. Pero eso implica un reto. Stanislavski fue el gran maestro de esa tendencia estética, por así decir. Yo solo voy a poner un ejemplo de cómo solucionar a nivel de escenografía de manera realista y simbólica un espacio. El de la izquierda, fíjense que es una sala, tal cual. El mueblecito, los dos mueblecitos, la mesita, la lámpara en una esquina, el tocador, el gavetero, la puerta. Ahí tenemos una solución que no dista mucho de cómo sería una sala de esa época y de esas características socioeconómicas en la vida real. Esa sería una tendencia realista, pero lo que tiene que haber ahí es emoción auténtica, verosimilitud, ilusión escénica, según Stanislavski. No basta con copiar la realidad, eso se llama realismo chato y otra discusión. A la derecha, me atreví a poner un ejemplo de cómo resolvimos en La vida de sueño del Teatro Goya la cárcel, la torre en la que se encuentra encerrado Segismundo. Por la descripción dramatúrgica y las soluciones escénicas que hemos visto de este texto de La vida de sueño, sabemos que es algo de piedra, hosco, con muy poca luz. Sin embargo, si observan, la torre en la que está encerrado nuestro Segismundo está resuelta con una red de pesca. Ya el contexto le da información visual, textual al público para que entienda y acepte esa convención, esa solución. Pero fíjense que no buscamos construir una torre tal y cual ser la torre de un castillo medieval, sino que buscamos una solución alterna, más simbólica. A grandes rasgos serían dos caminos distintos de solucionar creativamente el espacio. Ahora sí vamos al realismo en el teatro. ¿Qué plantea Bertolt Brecht sobre el realismo? Cito. Sobre el problema del realismo, la opinión corriente es que una obra de arte es tanto más realista cuanto más fácil sea reconocer en ella la realidad, yo agrego cotidiana. Brecht dice, yo contrapongo la siguiente definición. Una obra es más realista, es decir, que hable de la realidad, cuanto más claramente se reconoce en ella una voluntad de dominio de dicha realidad. Fíjate que no es reconocer en el escenario la realidad, sino reconocer en el escenario la voluntad de dominar la realidad. Es otro enfoque. Como respuesta al realismo en el teatro, él plantea hurgar en el distanciamiento, su famoso efecto B, que se enseña en todas las academias del mundo,
que consiste en la búsqueda y aplicación creativa de soluciones escénicas que hagan conciencia al espectador, primero, de que se encuentra en presencia de una experiencia teatral y de divertimento. Luego le explica lo que es divertimento para él, no es la comedia del 5, para generar una actitud crítica que interpele la voluntad de cambio social del espectador. Fíjense cómo Brecht está entendiendo hablar de cosas reales en el escenario y no calcar la realidad en el escenario. Son dos enfoques. Eso es Brecht, pero déjeme decirle, Pedro Enríquez Ureña hizo un planteamiento de realismo también. Vamos a verlo. En el 1925, casi 95 años ya. ¿Qué? Sí, 95 años. Planteaba lo siguiente. La siguiente exigencia del teatro. Hay que superar el realismo en cuanto a búsqueda de nuevas formas expresivas. Y para ello planteaba una solución radical. Simplificar el escenario de manera total y completo. Todo lo accesorio estorba, distrae de lo esencial, que es lo que él llama el drama. Todo lo que estorbe y distraiga de lo esencial debe ser retirado del escenario. Fíjense en el 1925 lo que planteaba Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista, que tenemos la universidad que lleva su nombre, calles, en fin, y muy poco conocemos que él hace exigencias al teatro de este tipo, de buscar un lenguaje creativo, una forma expresiva que vaya más allá del calco en escena de la cotidianidad. Me parece trascendental que Pedro Enríquez, salvando la distancia, que no era un hombre de teatro total, como sí lo fue Bertolt Brecht, pero ser un intelectual que tenía presente el teatro y también tenía su visión paradigmática, y descubrirla, ahondar en ella, me parece que sigue siendo válido, y ver qué reto creador nos plantea el paradigma de Pedro Enríquez, por supuesto, sin desdeñar el de Brecht, porque la idea no es elegir entre Brecht y Pedro Enríquez, ni tampoco elegir entre Stanislavski, Brecht y otros, sino generar las conexiones y descubrir los pensamientos locales y luchar con el paradigma que les mostré al inicio. Voy a seguir porque no tengo ahora mismo retroalimentación de ustedes a nivel de chat. Espero que todo se esté viendo, entendiendo. Alguien me haga una señita para ver si se entiende bien. Alguien que me haga una cosita, por favor. Mira, a ver, Jeffrey, Erika. Si hay preguntas, gracias. Gracias. Si hay preguntas, viene la TAS dándole seguimiento. Muchas gracias. ¿Tú lo estás viendo allí? Muchas gracias. Vamos a seguir. Vimos los paradigmas sobre la verdad, vimos los paradigmas sobre el realismo. Vamos ahora a ver este otro planteamiento. Permítame. Dime aquí. Reducir eso, minimizarlo. Gracias. ¿Qué pasa con la función social del teatro? Fíjense que hay paradigmas que nos determinan. Voy a dar para atrás, bueno, voy a dar una repasada por final. Hay paradigmas que nos determinan, Ya abrimos el tema del realismo en Pedro Enríquez, el realismo en Brecht. Vamos a ver las coincidencias. Ambos contemplan el teatro desde su evolución histórica, es decir, cambiante, con el interés de que mediante una mirada general se comprenda que cada realidad merita un tipo de teatro. Nosotros no podemos hacer teatro como se hace en Indonesia, ni como se hace en Cuba, ni como se hace en Puerto Rico, ni como se hace en Canadá, porque nuestras condiciones son otras, aunque hablemos de lo mismo. Y amerita también la evolución histórica un tipo de lenguaje que se ajuste a nuestra realidad social y cultural actual. Por eso que piden renovación. A ambos se plantean la necesidad de nuevas formas expresivas frente al agotamiento del realismo, de las formas convencionales. Los dos tienen un deseo de renovación de las soluciones escénicas, que el teatro sea concebido como algo vivo, que fluctúa, que cambia de manera constante y no permanece estático. Fíjense ustedes, aún con las distancias, tienen esas coincidencias. Ahora sí pasemos a la función social del teatro. En vez de hacerlo del maestro del pensamiento global,
Vamos a comenzar con el local, el nuestro. Don Juan, el fundador de los dos partidos mayoritarios, el gran escritor, el gran intelectual, escribió un breve pero sustancioso documento donde le plantea exigencias al teatro dominicano, así como lo oyen. ¿Qué plantea Juan Bosch en ese texto? Al teatro. Exige al teatro dominicano que se dé cuenta de su relación con su realidad histórica y cultural. Se enfoca en la tradición teatral clásica, Shakespeare, siglo de oro español, para sustentar su discurso, es decir, sostener su discurso sobre la necesidad de tratar los temas históricos y nacionales en la escena. Y habla de cómo Shakespeare lo hizo, de cómo los autores del siglo de oro español lo hicieron. Plantea, y cito textualmente, que para hacer del teatro dominicano una actividad artística popular, de incidencia popular, de gusto popular, de arraibe, que prenda en el gusto de la gente, los autores nacionales, plantea Juan Bosch, deberían hacer el ensayo de poner en escena nuestra propia historia. Algunos lo han hecho, hay ejemplos notables. Don Iván García, don Franklin Domínguez, don Reinaldo Disla, por mencionar tres columnas vertebrales fundamentales. Los hay más jóvenes, se me escapan. Pero pregunto, ¿hemos agotado esa cantera? Ya se agotó, ya se habló de todos los aspectos claves de nuestra historia nacional. Ya no hay que hablar más nada. Dejo la pregunta en el aire. Ese planteamiento, dice don Juan, hará el teatro que cumpla su función social de manera eficaz. ¿Qué significa eso? Porque va a engrampar, conectar con el público sus necesidades y aspiraciones de ver en escena sus propios problemas colectivos. Ese es el paradigma. Lo dejo en la mesa. Por otro lado tenemos, y lo quise conectar con los planteamientos del maestro Eugenio Barba. Ustedes dirán, ¿y cómo? Les voy a decir por qué. Dice así, un momentito, permítame. Eugenio Barba, el gran promotor, ideólogo de la corriente, la antropología teatral, del teatro, la antropología teatral, con su emblemático grupo El Odín. Fíjense que estoy salvando la distancia. Juan Bosch no era un hombre de teatro, Eugenio sí, pero tienen coincidencia en cuanto al paradigma, es lo que quiero resaltar. ¿Qué plantea Eugenio Barba en La canoa de papel? En la relación, en lo que tiene que ver la relación entre teatro y sociedad. De manera muy sugestiva, sugerente, plantea su visión de lo que él llama el tercer teatro, como la opción de algunos teatristas de transitar, su peregrinar sobre el camino del teatro sobre la base del rechazo. Peregrinar sobre el camino del rechazo, lo que somos rechazados a nivel social, a nivel político, a nivel estético, a nivel moral, a nivel religioso. Hay gente en el mundo, no solo en nuestro país, que es rechazada y es orillada, como diríamos nosotros. Y esa gente que es rechazada, no le queda otro camino que caminar en el teatro desde ahí, desde el rechazo, y plantea la búsqueda de una expresión propia como uno de los objetivos fundamentales del artista del teatro, pero que sostenga esa expresión propia, esa expresión de la individualidad, en el rescate y recreación de las tradiciones teatrales, que reflejen su tiempo social y su cultura, por supuesto, desde la condición de la herida, desde la condición del rechazo. Lo esencial del teatro no reside, palabra de Eugenio Barba, en su calidad estética o en su capacidad de representar, criticar o intervenir en la vida. Consiste, sobre todo, en irradiar de manera material y concreta, a través del rigor de una técnica escénica, una forma de ser de la persona que se conecta con el colectivo, siempre en compromiso con la cultura. Eugenio Barba apunta hacia una individualidad, estamos claros, y don Juan apunta hacia esa conexión popular, esa fuerza popular de conexión del teatro con su público, pero ambos están planteando una función social del teatro. Tú puedes elegir, puedes amalgamar, puedes buscar conexiones,
pero conocer a Juan Bosch me parece fundamental. Ambos autores, don Juan y Eugenio Barba, puntualizan la necesidad de desarrollar una cultura del teatro, sin importar que se sea denigrado por grupos mayoritarios. En las palabras de Barba sería algo así como: se trata de formar una tradición teatral propia. En las palabras de Juan Bosch sería algo así como crear una tradición teatral nacional y auténtica. Y yo pregunto, en un país donde la tradición teatral está forjándose, está cuajándose, está construyéndose, no va de la mano con la construcción de una identidad personal propia, convertirnos en gente del oficio, cuando ya dije desde el inicio, para muchos de nosotros el gran problema, el gran paradigma que nos paraliza es saber si podremos o no podremos vivir de nuestro oficio. Imagínate tú. Ambos recurren a la búsqueda de una identidad propia, de formas personales, como manera de realizar una propuesta dramática que despierte el interés de la colectividad. Finalmente, para hacer un resumen de cómo comparamos los tres maestros locales, Hostos, Pedro Enríquez, la bola de la izquierda lo plantea, el círculo de la izquierda, Hostos, Pedro Enríquez y Juan Bosch, y cómo conectamos sus pensamientos sobre el teatro con Brecht, Stanislavski y Eugenio Barba, quiero hacer un resumen ya con los círculos de abajo sobre el hacer que plantean los pensamientos de ellos. Comencemos con los locales. ¿Qué plantea Hostos? La enseñanza y el planteamiento de la búsqueda de la verdad desde la razón en contra del dogma. Son ideas que hay que profundizar más con su libro. Plantea el diálogo entre moral, sensibilidad estética y planteamiento de la verdad. ¿Qué plantea Stanislavski? La verdad para sostener la ficción, es decir, la verdad escénica, ser verosímil, creíble en circunstancias imaginarias, y ese debe ser el compromiso ético del actor. Ese es el círculo de la derecha. Volvamos al de la izquierda. Pedro Enrique Sureña plantea superar el realismo con soluciones escénicas estilizadas y sintéticas. Todo lo que sea decorativo estorba, plantea. ¿Qué plantea Bertolt Brecht? Generar en el público el deseo, necesidad de transformar su realidad social, superar el realismo desde la teatralidad y el distanciamiento como mecanismo creativo. ¿Qué plantea Bosch al teatro dominicano? Que construya su identidad profesional sobre la base de trabajar los tópicos de la identidad cultural histórica, las leyendas, nuestros mitos, nuestra historia reciente. ¿Qué plantea Barba? Construir esa misma identidad creadora desde la rebeldía y la resistencia contra aquellos que nos rechazan. Voy a pasar ahora rápidamente al cuadro, voy a retroceder al cuadro de los paradigmas. Los paradigmas cotidianos, los que nos paralizan, los que nos llenan de quejas y los que nos movilizan a la acción creadora. Le pueden tomar fotos y luego por correo electrónico o no sé de qué manera puedo hacer llegar esto a los interesados e interesadas. Fíjense cómo nuestra práctica puede estar orientada por el manejo de un lenguaje que sea vigoroso y creativo. Pasar del lenguaje de la queja al lenguaje proactivo. ¿Cómo? Reconocer nuestro lenguaje creativo implica dar una serie de procedimientos y de pasos para pasar de la apatía a la pasión creadora. Cómo los paradigmas teatrales condicionan nuestro hacer, determina si nos enfocamos en la acción creadora o en las preocupaciones y quejas y nos quedamos en eso, aunque tenemos derecho de quejarnos, todo el derecho. Y cómo determina nuestros resultados, lo que queremos lograr, y cómo revisamos nuestro paradigma, de la importancia de ver qué pensamiento determina lo que yo hago y si estoy conforme con ese pensamiento y si lo elijo en este momento de mi vida. Y luego ya está el tema de los paradigmas sobre la verdad que vimos con cada uno de los maestros. Personalmente he llegado exactamente, tengo 50 minutos, me quedan 5 minutos para concluir esta parte. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas, comentarios. Viene está recibiendo esas cosas para darle paso a algunos de ustedes y generar intercambio, como prometí. Aquí tengo la bibliografía que consulté, le pueden tomar fotos para hacer este trabajo, que esto es un trabajo de años.
y es parte de mi trabajo docente en la Facultad de Arte de la UAS con la Escuela de Teatro. Ahí están los textos que he consultado para tu trabajo y para mi reflexión cotidiana como creador y maestro. Y le quiero hacer esta pregunta, entre tantas preguntas que pueden haber flotando ahora mismo. ¿Qué te llevas tú de esta experiencia? ¿Qué te llevas de todo lo que has escuchado y visto? ¿Qué te llevas como algo productivo que te puede movilizar a ser creador? Si lo quieres decir, compartir, escribir, sería muy grato que lo podamos hacer para continuar con este encuentro virtual. En lo que lo escribes y lo piensas, ¿qué te lleva de esta experiencia? Anunciarte que tenemos otro conversatorio el sábado. Vamos a desmontar nuestro espectáculo Pinocho. Van a participar los actores y parte del equipo cómplice. Va a ser el sábado a las 5. Igual necesitamos inscripción previa y se va a pasar por el Facebook Live y es gratuito. Muchas gracias, muy agradecidos por ustedes participar de esta convocatoria. Gracias. Ahora viene me está orientando. Vamos a que tú veas el chat para que... Bueno, puedo ir leyendo. Dice Wilson, Rogeli Wilson, mi alumna de la facultad. Se necesita más presentación teatral de nuestras raíces, de nuestros antecesores, de nuestra realidad histórica y social, para que el pueblo despierte y no repita la historia una y otra vez. Estamos cansados. Es tu elección. Ahí tú estás dialogando de alguna manera con don Juan. Pues le voy a leer a otra persona. María Ligia, bravo, profesor Bosch. María Ligia, no estamos en elecciones, eso dentro de un mes, tranquila. Me dice Natalie María, estamos concentrados. Alguien dice, Jeffrey, todo bien hasta ahora, excelente. Bueno, no sé si hay algún comentario por escrito, porque no lo puedo ver todos. Bien, está tratando de encontrarlos. Pero si hay alguien que quisiera levantar la mano para participar y conversar, decir su parecer, que le movilizan estas cosas, que se levanta la mano y le quitamos el mute. Bueno, María Lija, levantaste la mano. María Lija, entonces. Ahí. A ver, María Ligia. Ok, hola Claudio, lo que pasa es que estábamos haciendo una transmisión también en vivo, mucha gente que estaba preguntando por Instagram. Gracias Claudio, está fabuloso. Desde aquella vez que me hablaste de Hostos y el teatro, yo también quedé muy impactada. Conocemos a Hostos como un maestro de nuestra educación, de la forma de educar, y rompió muchos paradigmas de la educación en su tiempo, y dentro de eso estaba el teatro. Yo quisiera que siguieras preguntándonos, porque hay muchos jóvenes aquí, y me encantó que empezaran con cuestiones muy personales sobre paradigmas que tenemos nosotros con el teatro y con la situación, no solamente por la que estamos viviendo de la cuarentena, sino que siempre estamos como en esa cuarentena. Así que yo sé que todos están muy impactados por las informaciones y la manera en que la mezclaste, y te agradezco muchísimo el trabajo que hicieron tus estudiantes y tú también, que lo has hecho por muchos años, esa comparación, esa búsqueda tan integral de todos estos maestros. Por favor, si los chicos de nuestro grupo de teatro que está aprendiendo, está en la escuela experimental, estamos estudiando el teatro campesino, el teatro criollo, y estamos leyendo los textos de Bosch. Ahora ya pueden entender por qué insistimos tanto en conocer a este autor y conocer lo nuestro, lo que somos en realidad. Gracias, Claudio. Gracias. Juan Volveras levantó la mano, que es estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Bienvenido, Juan. Pero antes de pasar a Juan, solo plantear, María, que esto es, yo lo veo como un punto de partida y un diálogo constante. No es que ya yo me sea Bosch, no es que yo me sea Barba, no es que me sea Brecht y que tengo que elegir entre el mejor y el peor. Es ver cómo tener claro que hay pensamientos, creencias muy fuertes que me determinan y que esas creencias modifican mi hacer y también tiene que ver con mis resultados. Y si no reviso esa creencia, puedo estar perdido, pensando en una cosa y hacer otra.
o hacer una cosa desconectada de mi paradigma. Entonces, y revisar mi paradigma porque que la vida es cambiante. Juan, bienvenido. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Yo quería dejar lo que a mí me llevo, lo que yo me llevo de la charla. Y es que es muy interesante ver cómo ideas son compartidas por personas que no tienen ninguna relación, porque estamos hablando de Brecht, que estaba para ese lado del mundo, y luego estamos hablando de ideas que son por la misma corriente de personas del mismo país, que es algo como que te deja pensando que que tiene que haber una conexión, tiene que haber mucha verdad en algo para que se diga aquí y para que se diga en otro continente, a millones de kilómetros de aquí. Que es muy interesante también ver cómo los pensamientos locales muchas veces son desconocidos, porque para mí era completamente desconocido todo lo que usted dijo acerca de los pensadores, los grandes escritores dominicanos, acerca del teatro. Cuando usted lo mencionó en la charla, yo pensé que usted iba a hablar de sus cuentos o de lo que ellos hacían en sus trabajos, que se podía extrapolar al teatro, no necesariamente que estuviesen hablando de teatro en sí, sino que, mira, eso puede aplicar al teatro, no que ellos dijeran, esto es lo que hay que hacer, o eso que hablaran de teatro en general, porque para mí estaban completamente divorciados de todo el arte escénico. Bueno, ya eso era lo que quería decir. Me encantó la charla y despertó un poco más de curiosidad en mí, y supongo que muchas otras personas, porque a mí me pareció muy interesante y sinceramente dan ganas de seguir investigando para ver qué más cosas qué más cosas de carácter local estamos obviando o no prestándole la suficiente atención. Eso era todo. Gracias. Profesor, está muteado el micrófono del Zoom, está muteado. Gracias. Decía que el espíritu de esto es generar la inquietud, conocer los pensamientos que nos determinan, esas ideas claves esenciales que están dentro de nosotros y nos llevan a comportarnos de una manera determinada. Lo otro es trabajo constante y equívoco, error, acierto, error. Voy a leer el comentario de Facebook de Solángel Román. Ella plantea, leo, ¿cómo podríamos coadyuvar al cambio o mejoramiento de paradigmas que desarrolla la razón común y que no ha permitido a que se desarrolle una conciencia colectiva a través del teatro? Esa es la pregunta del millón, Solángel. Te voy a hablar de manera muy testimonial. Gloria tiene 20 años haciendo teatro, rompiendo, y como anuncié al inicio, y tratando de acercarnos a los paradigmas que nos mueven, que nos inspiran creadoramente. A veces no estamos entrampados, a veces hacemos crisis. Bueno, normalmente hacemos crisis. Pero la idea es que le damos respuesta a estas crisis con nuestros planteamientos teatrales, con nuestro montaje, con lo que hacemos en el escenario. No te ves esta pandemia nos lleva a ejercitar esas acciones colectivas como lo que estamos haciendo ahora. Hay 70 y pico de gente en este chat y no sé cuántas personas más en el Facebook, de manera virtual, pero estamos juntos. Dice el de ley, estoy en Facebook, no sé si me deja comentar, pero todas las corrientes tienen una convergencia, que es la expresión creativa. Gracias, Eli Deley. Es increíble cómo hay un pensamiento caníbal, ese otro paradigma que no voy a mencionar, una actitud caníbal de que para yo subir tengo que tumbarte a ti, que para yo hacer tengo que impedir que tú hagas. Eso está muy arraigado en nuestra psiquis, muy arraigado. La actitud caníbal, el paradigma caníbal, tengo que devorarte para yo manifestar. Y fíjense cómo estos seres maestros y los locales
que están defendiendo es la creación. Lo que están defendiendo es que tú te hagas un individuo profesional en tu oficio, competente, eficaz, rigurosa, apasionada. Eso es lo que los 6 están planteando. De destacarlo. No sé si hay alguna otra opinión, inquietud. Déjenme decirles que Alessio quiere decir algunas cosas. Alessio, vamos a darte el turno. Alessio es también egresado del ENAD, director de un grupo de teatro muy batallador. Para los que no lo conocen, es el director y promotor del grupo de teatro Charter. Solo recordar que tenemos que honrar el tiempo. Es decir, desde el inicio dijimos que esto era de 5 a 6:30. Y yo sé que todo el mundo tiene compromisos, aunque esté en cuarentena. Tenemos que ser puntuales y honrar el tiempo. Así que, Alessio, estamos contigo. Okay. Buenas, hola, ¿cómo están todos? Alessio. La presentación, maestro. Yo quisiera, o me parece necesario, que nosotros ya debemos... Me parece necesario que ya nosotros debemos de pensar una propuesta de teatro latinoamericano, sobre todo caribeño. Ahora la pregunta viene a partir de ahí. Al hacer un teatro propio, pero con ese matiz caribeño, no estaríamos cayendo en alejarnos otra vez de la individualidad. La identidad propia del creador es tan pequeñita que puede ser representada desde la condición de un barrio, de un sector o hasta de una familia. El poder repensar el teatro a partir de condiciones como lo caribeño, como lo dominicano, ¿no sería de una manera tal vez más pequeña caer en lo mismo? Esa es una pregunta. Y la otra, en torno a el planteamiento del tercer teatro, de hacer un teatro a partir del rechazo, si no sería también una forma de caer en el paradigma de la queja. Gracias. Gracias, queridísimo Alessio. Te voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso no es necesariamente mejor ni peor que nada. Es lo que yo pienso desde mi experiencia. Mira, el tema, el peligro, como tú bien lo señalas, de asfixiar la expresión individual del creador, su voz propia, por estar buscando lo dominicano, ahogar la expresión individual es diferenciadora y homogenizar el teatro. Ese riesgo, como yo lo veo de mi experiencia, solo lo viven 2 creadores, los muy jóvenes, inexpertos, que tienen que equivocarse mucho, y los que no tienen talento. Los que no tienen talento van a caer irremediablemente en ese peligro y en esa trampa de copiar, repetirse y escudándose en lo dominicano y en lo caribeño, repetir soluciones escénicas que hace mucha gente. Los que no tienen talento son los que corren ese riesgo, porque yo he visto, y he visto también teatreros jóvenes, no hay que esperar a tener 40 años en esto, que tienen una voz propia muy definida, dialogando con referentes culturales nuestros. Una voz teatral muy definida y muy auténtica. Por lo tanto, el riesgo está ahí, pero depende de tu talento, depende de acción y de tu claridad. Y por supuesto, como dice Viena, de los presupuestos técnicos que manejes para ver cómo construyes, porque ninguno de los 6 maestros que hemos visitado hoy plantean asfixiar al individuo creador en pos de una expresión colectiva. Ninguno. Al contrario, planteando la búsqueda de una expresión individual de formas personales en diálogo. Esa es la atención, en diálogo con lo colectivo. Está en cada quien ver cómo corre esa suerte, porque imagínate tú, si tuviéramos fórmula, somos hechiceros, no somos científicos, somos hechiceros, somos brujos en el sentido de que generamos alquimias que no pueden funcionar y pueden equivocarnos, pero siempre tenemos la nobleza de reintentarlo otra vez. Eso en cuanto a tu primer señalamiento. El segundo, el tema de apostar por el camino de rechazo. Óyeme, Alessio, puedo decirte que yo he estado en encuentros directos con Eugenio Barba, con sus actores. He estado en conferencias, en talleres y viendo espectáculos en vivo. He leído algo, y para hablar de Barba, que es quien plantea el camino de rechazo,
No se trata de una pose, no se trata de una moda, no se trata de algo cool, ¿tú me entiendes? Se trata de que no hay alternativa, no hay alternativa, porque no olvidemos que el grupo de Odín él lo fundó con gente que fue rechazada en la escuela de teatro de Noruega. ¿Mm? Gente que le dijeron, ustedes no sirven. Gente que le dijeron, ustedes no son artistas. Gente que le dijeron, jódanse. ¿Me entiendes? Fue con esa gente que él dijo, vamos, con los rechazados. Él está hablando entonces de un dolor, de una herida, de una marca. Eugenio, en el 2004, cuando fuimos a Dinamarca, tiene un búnker, 3 salas de teatro, un centro de documentación, su propio vehículo para transportar a sus actores, sueldo fijo. Pero como él dijo en el 2004, fueron 40 años luchando para tener esto. Al principio no lo todo. No es una pose, no es una moda, no es, ay, soy rechazado. Es que no hay opción cuando se es rechazado. Y yo pregunto, los que nos graduamos de Bellas Artes, ¿podemos insertarnos en el medio teatral de nuestro país? Los que hacemos teatro, preparando una obra, encontramos una sala para presentar nuestros espectáculos, y si hay un público que responde, porque se siente gratificado estéticamente, si hay un público que responde, podemos tener esa obra en cartelera hasta que el público quiera, podemos decir que gozamos de ese privilegio. Entonces, el no tener sala, el no encontrar cómo insertarnos, son otras expresiones de ese rechazo del que habla Barba. Y yo personalmente es lo que te puedo decir. No te puedo decir más nada. 6:12. Hay tiempo para alguien que quiera compartir su parecer, alguna inquietud. Vamos a cambiar de pantalla. Mira que hay una mano levantada. Vamos a ver. Wilson tiene una mano levantada. Vamos a darle entonces la palabra a Wilson. Como tú quieras. Profesor, realmente yo estaba aplaudiendo, era lo que usted dijo y lo que compartió, porque realmente me encanta mucho su visión. Y también, ya que tengo la palabra, quiero complementar la idea que dio Juan Volverás de cómo de diferentes partes del mundo, cómo grandes genios se ponen de acuerdo en grandes verdades. O sea, cómo el teatro es tan universal. También quiero destacar que realmente los paradigmas que usted colocó ahí, la mayoría, yo tengo muy poca experiencia en el teatro, pero en el poco tiempo que tengo, la mayoría de lo que usted colocó ahí es lo que me dice. Incluso yo estaba estudiando otra carrera y decidí cambiarme a teatro, y muchos de los paradigmas, como de que tú vas a vivir, de eso no se vive, cosas así, me lo decían mucho. Y realmente que usted ponga todo eso y después de soluciones para resolver eso, me ha facilitado mucho la vida ahora mismo. Y espero ponerlo en práctica. Y muchísimas gracias por pensar en compartir. Gracias. Mira, Wilson, permíteme, gracias por tu opinión, querida. Wilson, para los que no lo saben, es estudiante de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la UAS, donde tiramos muchas piedras, pero también formamos gente de teatro. Yo diría, Wilson, que no estoy planteando soluciones, ¿verdad? No es el deseo. Lo que estoy planteando es un cambio de paradigma, porque las soluciones tenemos que bregarlas, cada quien tiene que bregarlas, ya sea de manera individual y en espacios colectivos, por supuesto, porque hay paradigmas que nos aplastan a todos si vamos solos, ¿tú entiendes? Dentro de un mes y medio va a haber aquí cambio de gobierno. Vamos a permitir que las políticas, vamos a continuar permitiendo que las políticas públicas con relación al teatro sean las mismas, es decir, ignorarnos, es decir, no tomarnos en cuenta, es decir, cero política pública, porque esa es la política, cero política. Y además hay que entrar a internet para ver cómo ahora, en tiempos de pandemia, Chile, Colombia, Argentina, están generando mecanismos colectivos para protegerse de la pandemia y también ganar espacios colectivos para el teatro. Entonces, no estamos planteando soluciones, lo que estamos planteando, revisemos los paradigmas. ¿Cuáles
son los que nos paralizan y cuáles son los que nos pueden llevar. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más quisiera participar? Hay aquí en el Facebook, parece que hay otra participación que viene a estar rescatando. Dice, ya se la leímos. Ya se la leímos. Gracias. Ya se la leí. Bueno, bueno, pero yo creo que... Solange. Solange Román plantea en el Facebook cómo manejar la posverdad a través del teatro. Cada quien que elija su... Te puedo como Clavera, te puedo hablar como Teatro Guloya. Guloya está muy comprometido con la propuesta de Brecht Lasky, de Eugenio Barba y por supuesto de Pedro Enríquez y de Don Juan. Ese es el universo que en el Guloya se maneja. Guloya trabaja la verdad desde ahí. La posverdad nos extralimita. No podemos con ella. Algo más. Yo pienso que no hay que llegar obligatoriamente a las 6:30. Si no hay más participación. Un saludo al querido, estimadísimo colega Giovanni Largo, desde Colombia, precisamente, un gran colega que nos... Juan Comotti también, desde Colombia y desde Argentina. Juan Comotti, gracias al colega desde Argentina. Esas son las ventajas de estas cosas, señores, que con el mundo, si la gente se dispone, qué maravilla. Si hubiera montado una sala Guloya, se da otro tipo de encuentro. Tenemos entonces que agradecer. Hay preguntas ahí, Claudio. Yo pienso que podemos ir. ¿Dónde están? Natalie En el y chat, vamos Luis al chat, David. entonces. Luis David y Natalie están levantando la mano. Vamos a Natalie entonces. Bueno, más que una pregunta, yo quiero como hacer una retroalimentación de lo que yo recibí, de lo que estamos hablando, y personalmente me siento muy alentada al ver esos exponentes que usted habló de República Dominicana con las ideologías y sus propuestas acerca del teatro. Me da a entender que en realidad el teatro tiene sus años en la que se han ido sembrando sus semillita, y saber como que aunque sea ahora, que al menos por ejemplo yo que no conocía de lo que ellos exponían, vine a ver esos frutos. Entonces eso me hace también sentirme como que me da más esperanza, como que me da nueva fuerza, decir, oye, puedo agarrar de exponente de mi propia tierra y poder decir, oye, eso lo sacaron de gente que son de aquí, de exponentes dominicanos, que esos fueron los ideales que yo tenía acerca de cómo trabajar el teatro en nuestro país. Y también me llevo también la parte de la forma creadora en la que podemos afrontar los paradigmas, no solamente desde la queja, porque yo admito que eso fue al principio todo lo que me llegaba a la mente cuando yo decidí como entrar a este mundo de la queja, de que me quiero expresar en contra de esto y de los problemas que desde que entré siempre enfrentaba esos paradigmas que usted mencionaba, pero cómo saco la parte creativa, la parte creadora, cómo afronto todo eso. Entonces, todo eso que usted planteaba, o sea, era como, o sea, lo sentía 100% correcto. De esa forma que debemos como afrontar esos paradigmas, y como que en este tiempo de cuarentena, como que es un refresh, como un refrigerio para este momento en el que nos sentimos como estancados, sino al contrario, estoy estrancado, quiero expresarme, ¿cómo voy a crear aún estando confinado? Y buscar nuevas propuestas desde el colectivo, porque lamentablemente siento que a veces nosotros queremos trabajar desde del individuo, pero entiendo que el colectivo tiene una fuerza tan grande, y más en nuestro tipo de arte, que si nosotros lo reconociéramos, pudiéramos lograr muchas cosas. Y creo que es algo que me gustaría como que pudiera ser más real entre nosotros, entre la gente de teatro, el colectivo. Bueno, invita a tu puesta en escena, querida Natalie, y todos vamos a estar cerca de ti, te lo apuesto. Yo creo que Yelida también quería participar. No la encuentro. Yelida, levanta la mano. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, sí. Bien, hola.
Yo quería conversar sobre el rechazo del que hablábamos hace un rato de Eugenio Barba. Yo creo que está muy ligado a lo que es el arte y lo que no, porque nos encontramos con un grupo de personas a veces que nos dicen, no, tú no eres artista, no, esto no es arte, pero en realidad el arte es tan subjetivo que las personas, o sea, ¿qué es arte de verdad? ¿Cuál es el verdadero arte? Y el teatro, obviamente siendo parte del arte, claro, sin caer en la mediocridad, creo que es muy subjetivo el decir el que es teatro y que no es buen teatro. También sobre Juan Bosch y de hablar de los mitos y leyendas y de los orígenes de nosotros. Y creo que no solamente de los orígenes, en la historia dominicana hay muchísimas cosas que podemos sacar, siendo un teatro sumamente político por las opresiones constantes que hemos tenido y la corrupción muy, muy marcada. Yo veía el otro día un documental de lo que pasó en 1984, creo que fue una poblada. Y qué interesante, y qué cosas que no se conocen, y qué tantas cosas de teatro hay, digo, que se pueden, de la historia, que se pueden presentar en el teatro, que no se presentan, y que solamente hay que buscar. Y me voy al paradigma creativo. Yo tengo que utilizar la técnica y averiguar, investigar. Y de ahí sacar un teatro nuevo, un nuevo punto de vista, porque siempre hay cosas nuevas que se pueden poner en escena. Gracias, querida Yelida. Yelida es estudiante de segundo año de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, alguna de dirección y una chica muy sobresaliente. Gracias. Esa pregunta que tú lanzas es capital. Tú como joven en formación, artista de formación, ¿a qué llamamos el verdadero arte? ¿Cuál es el verdadero teatro? Esas respuestas solo las puedes dar tú. Tú tienes tu verdadero teatro y encuentra por lo menos un que dialogue contigo. Por lo menos encuentra un espectador que haga comunión con lo que tú entiendes como teatro. Si no es así, todavía estás en el camino, pero no hay respuesta. Hay gente como el Odín que le negaron el teatro del principio, es un grupo emblemático, te das cuenta, 50 años después. Entonces, si ellos pudieron, tú puedes, pero la respuesta la das tú. Estos 6 paradigmas lo que hacen es, lo que pueden hacer es señalarte caminos, pero tú tienes que recorrerlo y tienes que encontrar cuál es tu teatro, encontrar a tus espectadores, encontrar tu voz propia, tu voz individual, como dice Lexio, que justifique todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el estudio y toda la pasión que ponemos. Lo otro es equivocarse y tener aciertos, estar en la aventura, estar en la duda, como decía Santiago García, un gran maestro colombiano, hacer de la duda el centro del proceso creativo, no darlo todo por sabido, no darlo todo por hecho, cuestionar lo que producimos, cuestionar las maneras de relacionarnos con el público, cuestionar las maneras de llevar la realidad, esa verdad al escenario. El gran maestro Santiago hablaba de la duda como el verdadero camino del artista. Pero la duda no significa inseguridad. La duda creo que sí, tenemos que honrar el tiempo. Dijimos que era 1:30. Muy, muy fascinado porque todos ustedes han tomado de su tiempo para este encuentro, para reflexionar sobre cómo los paradigmas Mami, bájale un chin, por favor. No se escucha, no se escucha.
Se cayó la conexión, parece. No sé si me están escuchando a mí o a Claudio. Parece fue que él se le fumo o algo así. La escuchamos solo a usted, María. A Claudia. Bueno, pues yo creo que para celebrar este encuentro nos gustaría verles la cara. Nosotros estamos tirando fotos y vamos a verlos a todos los creadores que están aquí con nosotros. Estamos esperándote, Claudio. Le estoy pidiendo a los chicos que nos dejen ver sus hermosas caras para que tanto Viena como nosotros podamos tirarle una foto de este encuentro. Y me quedo con muchas frases y con mucho agradecimiento, Claudio, gracias. Gracias a ustedes también por estar allí y por creer en ustedes mismos. Dejo al maestro Claudio, que lo veo que ya pudo entrar de nuevo, y estamos todos mostrando nuestra cara para nueva vez tirarnos una foto que nos hagan los nombres. Claudio, te dejo con los chicos y te agradezco de nuevo. Esto estará grabado, ¿verdad? En Facebook de Teatro Buloya, para que volvamos una y otra vez a escucharte. Y te agradezco mucho este encuentro. El micrófono está apagado. Claudio, creo que tu micrófono está apagado, dicen los compañeros. Ahí vemos que la próxima actividad es desmontando a Pinocho con la participación del equipo y los cómplices. Ahí está el maestro. Adelante, Claudio. Si es posible. Sí, ya puedo hablar. Gracias. Nos vemos el sábado en Desmontando a Pinocho para estudiantes de teatro y sobre todo lo que tú das dirección me parece de compartir impacto con el público. Todo ustedes quieren preguntar y compartir sobre la puesta en escena de Pinocho y desde el punto de vista de la dirección y los paradigmas que están detrás. Siempre es bueno conocer los procesos creativos, las ideas, el pensamiento determina nuestro hacer y nuestro hacer lo tiempo. Muy agradecido. Bye bye.